¿Qué tal, queridos amigos? Así como el proceso de revocación se le volteó a López Obrador y está desesperado por sacar votos a como dé lugar, y al grado de convertirse ya en un criminal electoral, hay que señalarlo ya de una vez, porque mientras el INE exista, y espero que siga existiendo después del 10 de abril, en que podamos destituir al presidente de la República, mientras el INE exista, tendremos la posibilidad de que sea sancionado este criminal electoral por el abuso increíble que ha hecho de su poder. Miren ustedes, se han estado repartiendo volantes por todas partes y en todos los sitios del país, en donde se invita a los que pertenecen a determinada demarcación electoral a asistir a la que se va a instalar, para que no vayan a ir a la misma casilla de siempre, porque como solamente se van a poner la tercera parte de las casillas, debido a la ausencia de presupuesto que negó el presidente de la República al Instituto Nacional Electoral para llevar adelante este proceso, empezaron a repartir volantes. Miren ustedes, este volante invita, lógicamente, se ve al revés, pero bueno, a que los que forman parte de dos casillas vayan a la que va a servir para recibir los volantes. Pero si volteamos, dice, este 10 de abril, AMLO no está solo. Vamos a votar para, y aquí dice una serie de cosas, que siga un gobierno honesto y austero. Se nos van a dar casas en Houston a todos. Que sigan las pensiones para los y las adultos mayores, las y los adultos mayores. Esto de las pensiones viene de muy atrás, no es obra de López Obrador. Que sigan las becas para estudiantes. Las becas para estudiantes han servido para que los ninis apoyen al movimiento de regeneración nacional llamado Morena, y no se sabe a dónde van precisamente el dinero el dinero de las becas que les entregan. Dudo mucho que hayan servido para la educación de los mismos. Por lo general, los muchachos que reciben sus becas, los ninis, que les llaman, se lo gastan en cualquier otra cosa menos en adquirir un libro, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no se investiga esto? ¿Por qué el gobierno le tiene miedo a saber a dónde van a parar estos recursos? Porque no se trata solamente de entregar el recurso, se trata de conocer cuál es el camino que siguen estos recursos. Y luego además se dice que sigan los apoyos al campo. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los apoyos al campo, presidente López Obrador? La pobreza ha aumentado en el campo a un ritmo escalofriante. Tenemos 4 millones más de pobres. Se está deteriorando muchísimo el medio ambiente, por donde pasa, por ejemplo, el Tren Maya, o donde va a pasar si es que algún día se acaba. Encima de cavernas, de cenotes, de zonas arqueológicas, rompiendo el medio ambiente sin ningún tipo de cuidado. Y finalmente, para que siga el bienestar para las y los mexicanos. Ya volvimos otra vez al lenguaje de Fox, de las y los. Esto revela la falta de imaginación del señor López Obrador, pero también revela en el fondo lo que él pretende con su iniciativa de reforma electoral, en la que claramente amenaza al INE con su extinción. La reforma electoral es para acabar con el INE y para que el Ejecutivo vuelva a tener el control electoral total, como en la época del viejo PRI, al que tanto cuestiona el señor López Obrador. El viejo PRI, anhelado por López Obrador seguramente, y repudiado por todos los mexicanos que sufrimos las consecuencias, porque se fue poco a poco enlodando aquello de las banderas sociales del priismo para acabar siendo una mina de rufianes. Como una mina de rufianes es Morena, sin duda de ninguna naturaleza. Por eso habla también, ahora sí le conviene, fíjense qué cosa más interesante, habla de que hay que suprimir las diputaciones y senadurías plurinominales.
Con ello, en este momento, sería muy importante para Morena que esto ocurriera, porque si conserva las posiciones mayoritarias, tendría una sobrerepresentación en las cámaras. Morena. Esto es si llegase el presidente de la República al periodo final de su gobierno, si no se le revoca el mandato el 10 de abril, y entonces en 2024 las elecciones marcaran con claridad una nueva legislación con el 75% de morenistas, si conservan todas las diputaciones de mayoría que tienen, y un 25% de la oposición, en el caso de la Cámara de Diputados. Hoy lo publica el periódico Reforma, y es interesante observar esta gráfica porque en ella se revela con claridad cuál es la intención. Pero la misma intención tenía cuando empezó a manejar el proceso de revocación de mandato. Era más bien tomarle el pulso a los mexicanos, conservar su popularidad y pensar en la permanencia en el poder. Este era el objetivo inicial para proponer la revocación de mandato a mitad del periodo. No lo hizo a la mitad del periodo, porque llevamos ya 40 meses de su gobierno y faltan 30, o sea que ya no fue exactamente a la mitad del periodo, por una serie de enjuagues del propio presidente. Pero aún así, el 10 de abril es un día clave para resolver esta coyuntura. Y ha sido tan hábil López Obrador que ha logrado manejar a aquellos que están en contra de su gobierno al grado tal de que hay una confrontación entre los que repelen a López Obrador, todos, pero unos quieren creer que ir a votar es una trampa y otros insisten en que la trampa es abstenerse y no ir a votar, e insisten, como lo pienso yo, en que se debe votar para destituir definitivamente a este sujeto que está empañando la democracia en México. Pero amenaza ya, además, con destituir a los consejeros del INE, amenaza con destruir la estructura electoral que existe en nuestro país, amenaza, además, con el asunto de los plurinominales. Qué bueno sería realmente que se acabaran los plurinominales, pero no con el objetivo de que reuniera más poder y concentrarlo el partido que está en este momento en ejercicio del poder y de la presidencia, Morena. Porque en 2024, si llegase el caso, repito, faltan todavía muchas cosas que suceder, entre ellas el proceso de revocación el 10 de abril, al que me sumo con entusiasmo y voy a ir a votar porque no estoy de acuerdo en que sigan las canalladas, las infamias, los peculados, las persecuciones, la división de los mexicanos, el hecho de que no crecemos, el hecho de que se manejó pésimamente la pandemia a grado tal de que hay muchísimos miles de muertos más que los que oficialmente se reconocen, más de 1 millón de muertos según mi cálculo que está apoyado además por los cálculos a su vez de científicos del exterior que ven con horror cómo se han ocultado las verdaderas cifras. Ya solamente con esto tendría el presidente para ir a la cárcel cuando termine su periodo o cuando lo destituyamos del poder. Pues bien, todo esto sería favorable para México si fuera nada más reducir algo que ya no cabe que exista, que son las posiciones plurinominales. ¿Por qué no cabe? Porque sencillamente ya la democracia avanzó tanto en nuestro país, entre otras cosas gracias al INE, al que quiere golpear López Obrador, fíjense la contradicción, que no tendría objeto seguir regalando posiciones a la oposición a través de los cargos plurinominales. Y estoy seguro que de llegar el 24, como están las cosas, sería muy difícil que Morena, pero muy difícil que Morena, todavía lograra alcanzar la mayoría en la mayor parte de los distritos electorales. Esto es, yo creo firmemente que habrá una distribución mejor de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la que hay actualmente y que Morena no podría ser mayoría. Y entonces sobran los plurinominales. En eso estoy de acuerdo. Malo, grave sería
que se impusiera una dictadura, que se acabara el INE, se acabara la posibilidad de ir a elecciones válidas, directas y sobre todo democráticas. Entonces sí, sería peligrosísimo suprimir las plurinominales porque sería terriblemente distinto el grupo mayoritario de Morena respecto a los grupos de oposición. Estamos hablando de aproximadamente 3/4 serían morenistas y 1/4 de la oposición, considerando lo que existe actualmente. Pero los mexicanos tenemos que reaccionar. No podemos seguir siendo masoquistas. Tenemos la necesidad urgente de cambiar el estado de cosas que nos ha llevado al abismo, que nos ha convertido en un país casi al punto del naufragio. Y esto, queridos amigos, no es una hipótesis malsana que está destinada a destruir la credibilidad del presidente. Esto es una barbaridad. Esto es un acto inconstitucional. Esto es demostración de que el presidente no respeta la Constitución. Es un violador serial de la Constitución, como alguien dijo. Y necesariamente tenemos que evitar que esto siga avanzando. Porque los 30 meses que restan serán los más peligrosos de nuestra historia si este personaje se queda en la presidencia. Serán los más peligrosos. No como los 40 meses que ya pasaron, sino como los 30 meses que vienen. El señor está desquiciado, está tratando de hacer reformas que van en contra del espíritu de la Constitución. Está tratando de suprimir los avances que hemos tenido en materia democrática y que nos han costado mucho. Acuérdense de que Salinas, por vergüenza, fundó el Instituto Federal Electoral, precisamente como consecuencia de que todos lo señalaban como usurpador, y para equilibrar las cosas empezó a hablarse de un instituto ajeno a la Secretaría de Gobernación, que era la que encabezaba el Consejo General Electoral, y el último que lo hizo fue nada menos que el miserable señor Manuel Bartlett, con esto es suficiente para decirlo, fue quien encabezó el fraude de 1988 contra la izquierda a la que ahora dice pertenecer. Vaya miserable personaje, vaya asquerosidad de quienes están nombrándolo y protegiéndolo, que no tienen memoria, que son amnésicos. Como Andrés Manuel, vamos a decirlo claramente, Andrés Manuel ha perdido toda su esencia política. Todo lo que él enarboló lo ha pisoteado. Ahí está la prueba. No le importa que haya una veda electoral. No le importa lo que está el INE ordenando para que el proceso de revocación se lleve a cabo con normalidad. No le importa nada con tal de volver a tener esa popularidad que tuvo al inicio de su gobierno y que se ha desmoronado escandalosamente como consecuencia de su soberbia, de su ceguera política, de su actitud de negar hasta las casas grises de Houston, diciendo que son modestas las casas en donde vive su hijito José Ramón. ¿Modestas, señor presidente? ¿De verdad cree usted eso? ¿Usted que vive en un palacio virreinal? Pero bueno, el palacio virreinal lo va a sacar también a través de los espíritus que pululan por allá, lo van a sacar del Palacio Nacional tarde o temprano. Yo espero que sea temprano, porque ya el daño que hizo es de tal modo irreversible que no podemos esperar más. No debemos esperar más. México necesita un cambio ya, urgente, necesario. Señores, ya no sé qué más decirles, sino convencerles con todo el corazón de que estamos equivocando la ruta si pensamos que no votar es hacerle un favor al presidente. Perdón, es al revés. Si pensamos que no votar es caer en una trampa del presidente, es lo que quise decir. Quiero decirles que no se vale caer en esa trampa, que es necesario, a como dé lugar, retirarle el mandato al presidente, revocárselo. Está loco, está fuera de sí. Es un hombre que no entiende de límites. Ya lo dijo hasta su hermano Arturo. No sabe él más que ser
quien ordena, quien conduce, quien manipula. ¿Ustedes quieren ser una parte de los manipulados? ¿Ustedes quieren de verdad que López Obrador nos siga jugando el dedo en la boca? Pues si quieren eso, una de dos, vayan a votar por él, o bien no voten y dejen el espacio libre. Y así apoyarán a la quinta transformación, porque será una cruz más en el número de tragedias que hemos vivido en estos años. Perdónenme, no me van a callar. Y hoy sí, con rabia, lo digo con cero cobardía.